superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Recendis, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán, piloteando la avioneta, había escuchado el contenido de una carta que guardaba la joven y hermosa Mariela. Aquella carta era la única prueba que la joven podía aportar, apoyando la idea de que su padre no había muerto durante sus exploraciones en las selvas lacandonas. Al concluir de leer aquella carta, Mariela exclamó: ¿Se da usted cuenta, Calimán? Cuando papá me escribió esta carta se mostraba optimista, aunque un tanto preocupado porque entre los miembros de la expedición se desataba la codicia. Oh, sí, se deja entrever el peligro que afrontaba su padre. Él escribió: las riquezas incalculables de Yiguhol han despertado la codicia entre mis compañeros y temo que la violencia y el crimen se desaten. Usted recibió esta carta hace 8 meses. Sí, y 2 meses más tarde me notificaban que papá había muerto. ¿Quién le escribió? El capitán Scott. ¿Y quién es ese hombre? Un compañero de la expedición. No es verdad, su padre lo menciona. Escribió diciendo: el capitán Scott no se saldrá con la suya. 2 meses más tarde, el propio capitán Scott le escribe notificándole la muerte de su padre. ¿Verdad que todo esto es sospechoso? Y hace pensar que papá no ha muerto. Bueno, hace pensar varias cosas, Mariela. Entre ellas que si su padre no ha muerto efectivamente, está en peligro, rodeado de hombres sedientos de riqueza. Y el más poderoso, tal vez, el más peligroso, es el capitán Scott. Por algo lo menciona su padre. Calimán, esta carta es la única prueba que puedo ofrecerle. Pero yo sé, presiento que papá no ha muerto. Y tal vez necesita ayuda. Entonces, eso quiere decir que volamos rumbo hacia las selvas lacandonas. ¿Qué dice? Si tiene la curiosidad de mirar por las ventanillas de la avioneta, se dará cuenta que estamos volando precisamente sobre las selvas de Chiapas. La joven y hermosa mujer miró llena de ansiedad a través de la pequeña ventanilla de la avioneta, y la vista no podía ser más esplendorosa. Allá abajo se veía un manto verde como la esmeralda, una exuberante selva, la selva de Chiapas. Calimán, ¿qué puedo decirle? Usted ha creído en mis palabras. Vamos en busca de mi padre. Calimán, gracias. Sí, Mariela, he creído en sus palabras. Volamos rumbo a la capital del estado. Calculo que en unas 2 horas aproximadamente llegaremos a Tuxtla Gutiérrez. De allí haremos las investigaciones necesarias para localizar la ruta que siguió su padre a través de las selvas lacandonas. Sí. Mi padre lleva años en esas zonas. No faltará alguien que nos dé informes precisos. Bueno, solo debo advertirle algo, Mariela. Haremos todo lo humanamente posible para localizar a su padre.
Pero si encontramos las pruebas de que ha muerto, regresaremos de inmediato. Papá está vivo. Lo sé. Entonces la tarea será más difícil. Buscar a un hombre en la inmensa selva lacandona es tarea de titanes. Pero bien vale la pena intentarlo. Sobre todo pensando que si su padre fue víctima de una traición o está en grave peligro, debe existir un culpable. Y aunque tengamos que pasarnos largos meses en la selva, encontraremos al culpable. El pequeño Solín, que durante todo ese relato había permanecido en silencio, miró de reojo a Calimán. Conocía el pensamiento y el espíritu aventurero de Calimán y se daba cuenta que ahora nada ni nadie lo haría retroceder de su ruta. Sin embargo, Solín tímidamente se atrevió a decir: Calimán, ¿y nuestras vacaciones en Acapulco? Mi pequeño y buen amigo, ¿quién piensa ahora en la placidez de las costas del Pacífico cuando se nos ofrece la oportunidad de explorar en las selvas lacandonas? ¿Te imaginas lo incitante de una aventura de esta naturaleza? Adentrarse en las selvas lacandonas es como retroceder siglos en la historia, como internarse en el glorioso pasado cuando estas tierras eran el reino de los mayas, dejar atrás la civilización para entregarse al esplendor de la selva virgen, para pisar en esas zonas donde aún quedan restos de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Tocar las piedras de las ruinas de Bonampak es como retroceder en la historia hasta situarse en el antiguo reino maya. Ah, sí, muchachos, sí. Nada ni nadie nos hará cambiar de ruta. Bonampak y sus leyendas. Bonampak y la historia nos aguardan. Nos aguardan como en franco reto a nuestra osadía y acudiremos a la cita. La pequeña avioneta continuaba en su vuelo rumbo hacia la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Volando a gran altura, el pequeño avión era un punto luminoso perdido en dos océanos. Arriba, el azul inconmensurable del cielo, y abajo, el manto verde de la selva chiapaneca. En el interior del pequeño pájaro de acero, Calimán, Solín y la joven y hermosa Mariela. Dígame, Mariela, ¿qué fue lo que animó a su padre a iniciar esta expedición? Papá es un enamorado de la antropología y el estudio de las ruinas mayas. A raíz del descubrimiento de las ruinas de Bonampak, realizadas en 1945 por un famoso explorador llamado Charles Frey. ¿Ha oído hablar de él? Por supuesto, por supuesto. Un infatigable explorador norteamericano que se asegura fue el descubridor de las ruinas de Bonampak. Durante muchos años vivió entre los lacandones, al grado de ser querido y respetado por todos. Después de muchos años de lucha incesante en la selva, Charles Frey fue coronado con éxito al descubrir las fabulosas e increíbles ruinas de Bonampak. La noticia causó un revuelo mundial y se sucedieron varias exploraciones, tanto mexicanas como extranjeras. Charles Frey era un enamorado de México y de su historia, y me parece que realizó una segunda importante incursión en Bonampak en 1949. Exacto. Expedición que terminó en tragedia, Mariela. Carlos Frey y otro compañero perecieron ahogados en un río cercano a Bonampak llamado Lacanja. En cierto modo creo que el señor Frey encontró lo ansiado: morir en medio de la selva lacandona a la que tanto amó. Es asombroso que usted sepa todo eso. Siempre he sido afecto a enterarme de los grandes descubrimientos y exploraciones arqueológicas y rendir un justo homenaje respetuoso a un hombre como Charles Frey, que consagró su vida a un ideal. Mi padre también guarda un profundo respeto hacia el señor Frey. Y a raíz de la expedición de 1949, mi padre solo tenía una idea en mente: ir a Bonampak a realizar nuevas exploraciones.
La primera vez que estuvo ahí fue en 1954. Siguiendo datos de la expedición anterior, se enteró de algo que se consideraba una leyenda. ¿Y qué es? La existencia de una ciudad perdida de mayor valor arqueológico que Bonampak. Una ciudad perdida llamada Jikuhol, Ciudad de Oro. Y por lo que dice su padre en la última carta, ha encontrado esa fabulosa ciudad. Sí, es cierto que todos estos años de trabajo incesante, de exploraciones y estudios, han rendido su fruto. Mi padre regresó un año después y trató de conseguir ayuda para una gran expedición, pero todas las puertas se le cerraron. Luchó incansablemente y cuando agotó las esperanzas, vendió todo lo que poseíamos y se lanzó a la expedición. Han transcurrido 6 años desde entonces. Y ahora sería terrible que papá estuviera muerto. Si la noticia es falsa, le prometo que lo encontraremos. ¡Calimán! ¡Mira! El pequeño Solín los hizo reaccionar al señalar hacia el horizonte unos negros nubarrones que presagiaban Tormenta. Oh, estamos entrando en una gran tormenta. había cambiado inesperadamente. Lo que minutos antes era un cielo azul y despejado se tornaba oscuro por los negros nubarrones que envolvían materialmente la pequeña avioneta. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza el timón mientras eran sacudidos por fuertes vientos. Estamos entrando a la zona de una gigantesca tormenta. Hace un momento todo estaba tranquilo. Bueno, eso tienen esas tierras, Mariela. La naturaleza es caprichosa y en unos minutos se desatan fuertes tormentas. Podemos echar marcha atrás. Demasiado tarde, Solín. Estamos ya en la zona de la tormenta y retroceder sería inútil. Los vientos soplan a velocidad vertiginosa y jamás lograríamos escapar. Entonces debemos tratar de ganar altura. Tal vez si nos remontamos podemos volar sobre las nubes de tormenta. Pero, ¿crees que esta avioneta resista la altura, señor? Eso lo sabremos ahora. Vamos, pues. Las recias y musculosas manos de Calimán se aferraron al timón y moviendo los controles iniciaron el ascenso. La avioneta se cimbraba como si fuera a estallar en pedazos. El viento huracanado lanzaba el aparato de una posición a otra como si fuera un frágil juguete. Y la luz de los relámpagos hacía más tenebroso aquel instante. Ajustense los cinturones de seguridad. Sí, Calimán, no creo que la avioneta resista seguir subiendo. La cabeza me duele horriblemente. Parece que va a estallar. La presión de la altura produce ese efecto. Aférmense bien a los asientos. Tenemos que ganar altura. De lo contrario... ¿Qué sucederá, Calimán? Sortear una tormenta a bordo de un aparato tan pequeño como este es como querer luchar contra un tiburón armado de un alfiler. El frágil aparato se perdía entre los negros nubarrones. El viento huracanado se estrellaba contra los flancos de la avioneta, cimbrándola como si fuera a partirla en dos. Calimán, sosteniendo con firmeza los controles, comprendía que la avioneta no tenía capacidad para ascender más. El pequeño Solín se apretaba con desesperación las orejas y sentía que su cabeza estallaba. La joven y hermosa Mariela permanecía reclinada hacia adelante, cubriéndose la cara entre las manos. Es inútil, no podemos ascender más. La tormenta abarca en altura y antes que alcanzáramos altura, la avioneta se destrozaría por la presión. ¿Qué hacemos, Calimán? Tenemos que descender. ¿Pero qué podemos hacer en medio de la tormenta? No tenemos otra alternativa. La avioneta descendió hasta volar a la altura regular de acuerdo a su capacidad. Los azules ojos de Calimán trataban de percibir el horizonte en medio de la tormenta. La visibilidad es casi nula. Volamos a ciegas. Los instrumentos están magnetizados por la tempestad eléctrica y no nos indican con firmeza el rumbo que llevamos. Solín,
Solín, ¿me escuchas? Sí, señor. Toma los controles de radiocomunicación, enciéndelos. Solín, dominando su angustia y terror, colocó los audífonos en las orejas y conectó el switch de encendido. Ya está, señor. Ahora transmiten diferentes frecuencias. Pero, ¿crees que alguien nos escuche? Las probabilidades son mínimas. La tormenta dificulta toda comunicación, sobre todo con aparatos de poco alcance como el que llevamos. Aún así debemos intentarlo. Manda mensajes de auxilio. Roguemos a Dios que alguien nos escuche. La tormenta estaba desatada en toda su fuerza. La pequeña avioneta se perdía entre aquel mundo de viento y lluvia huracanada. Y los reflejos de los relámpagos encendían de blanco los nubarrones. Calimán permanecía fijo en los controles. Sus recias y musculosas manos luchaban para controlar la avioneta, mientras el pequeño Solín transmitía mensajes de auxilio en varias frecuencias. Atención, atención. Llamada de auxilio. Vuelo U-1312. Vuelo U-1312. Llamada de auxilio. Llamada de auxilio. Atención, atención. Calimán, ¿qué va a suceder? Mientras logremos mantenernos en el aire, sortearemos el peligro. Esperemos que la tormenta disminuya o que logremos salir de esta zona. Podríamos intentar un aterrizaje No, forzoso. imposible ahora, Mariela. La visibilidad es nula. Volamos sobre la selva y además el viento huracanado nos aplastaría contra la tierra. Entonces, tenemos de vida el tiempo que el aparato pueda resistir la tormenta. Había transcurrido mucho tiempo y la pequeña avioneta aún se mantenía en vuelo, azotada por la tormenta. El pequeño Solín continuaba tratando de lograr comunicación, aunque en el fondo sabía que era inútil. Es inútil, señor. No logro hacer contacto. Nadie puede captar nuestro mensaje. Sin embargo, miren, parece que la tormenta disminuye. Sí, así es. Así es. Creo que vamos saliendo poco a poco de la zona de tormenta, pero aún los vientos soplan huracanados. ¡Calimán! ¡Mira! El pequeño Solín señalaba con mano temblorosa hacia el tablero de instrumentos. Señalaba precisamente hacia el indicador de combustible. El combustible se agota. Calimán, Calimán, ¿qué vamos a hacer? Intentar salvarnos. Descender para ver si descubrimos un sitio para aterrizar. ¿Aterrizar? Pero dijiste que era imposible. Lo es, Solín, lo es. Pero debemos aprovechar el poco combustible que nos queda para manotear el avión. Si nos quedamos sin combustible, la tormenta nos estrellará contra el suelo. Los azules ojos de Calimán trataban de descubrir un lugar donde aterrizar. Accionaba los controles para ir perdiendo altura poco a poco. Pero el motor delataba la escasez de combustible. Calimán, el combustible se está terminando. De pronto, Calimán descubrió una serie de manchas blanquecinas. ¡Pantanos! ¡Pantanos! Eso quizás sea nuestra salvación. Si logramos aterrizar sobre los pantanos, el impacto será amortiguado. Vamos, pues. Es imposible controlar el aparato. Aférrense a sus asientos, que vamos a estrellarnos. Han muerto Calimán y sus amigos. Y de estar con vida, ¿qué probabilidades tienen de salvarse en medio de la selva lacandona? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonham Park. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar,
o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. Ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.